Redonditos de ricota, que eran los que repartían los redonditos de ricota en el comienzo del grupo, cuando eran una cosa más de culto, más elitista, si uno quiere, o más de nicho, repartían eso, que eran buñuelitos. La repartía un tipo vestido de jeque árabe, y después, bueno, en alguna que otra oportunidad salió una mujer y se desnudaba previamente vestida de momia, ¿no? Eso eran los recitales o los conciertos, mini conciertos de los redonditos de ricota. Hoy vamos a estar hablando con un fanático sobre cómo fue eso, cómo fue ver el progreso, la transformación de los redonditos de ricota a fines de los 80 y principios de los 90, de un grupo más a un grupo de culto, ¿no? Pero de culto ya popular, no de culto para unos pocos, sino de culto ya de culto popular, básicamente, que también es un culto, ¿no? Por eso algunos hablan de misa en relación a los redonditos de ricota o al Indio Solari. Bueno, estamos todos hablando de esto. Hay un abogado que es docente de la UNR que publicó en sus redes sociales. Le mando un saludo si nos está escuchando, Roberto Vázquez Ferreira, que dijo, bueno, no hay otro tema en la Argentina para hablar que sobre las canciones o sobre lo que implicaba Solari. Y bueno, me parece que no hay otro tema. Pero bueno, los argentinos somos así, ¿no? Somos así. Comparaban algunos cómo fue la asistencia del fallecimiento de las principales figuras. Acá falta el velatorio de Irigoyen, que fue muy interesante. Si bien había un golpe militar, pero fue mucha gente, ¿no? Pero bueno, no lo metamos, pero también Irigoyen fue muy llorado, y también mucha gente asistió a su entierro. Pero bueno, al entierro o al velatorio, mejor dicho, del Indio Solari, 1 millón de personas se calcula que asistió. 1 millón de personas, terminó hace algunas horas solamente. Al velatorio de Juan Domingo Perón, en 1974, obviamente, 1 millón. Al de Eva Perón, bastante antes, 3 millones, ese fue el que más implicó. Maradona, 1 millón también de personas. Néstor Kirchner, 1 millón. El del Indio Solari duró un día y tuvo 1 millón. El de Maradona, 3 días, 1 billón en 3 días. El de Kirchner, 1 millón en 3 días también. Y el de Eva Perón, 3 millones en 16 días. Así que bueno, alguien despedido y llorado como entiendo que se merecía el Indio Solari, ¿no? Ahora, qué loco. Él terminó saliendo de alguna forma en todos los medios de comunicación, porque en estos días todos los medios, incluso los más de ultraderecha o los más antipopulares o como se los quiera llamar, incluso tuvieron que hablar de esto, ¿no? Incluso funcionarios del gobierno de Milei, aunque Milei no haya hablado, hizo mejor en no hablar, porque si hubiera hablado quizás la embarraba, dirían en el barrio. La cuestión es que, bueno, están todos hablando de esto. Y el Indio siempre fue alguien que trató de manejarse desde el anonimato, ¿no? Desde el under. Por eso algunos dicen que le puso Patricio Rey como para inventar otro nombre que no tuviera que ver con el grupo, ¿no? Pues se podría haber llamado Carlos Alberto Solari y los Redonditos de Ricota del grupo, no, pero terminó llamando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bueno, muchas cosas se están diciendo por estas horas, hay muchos y buenos análisis, no vamos a inventar nada nuevo, pero sí hay algunas cuestiones para pensar. El Indio Solari, alguien que, como dijimos, salió de un grupo de hippies, un grupo de izquierdistas de la facultad, en este caso la Facultad de La Plata, lo que podría ser una agrupación universitaria de humanidades y arte, ¿no? Salió de algo por el estilo, muy experimental, muy recreativo, y se terminó transformando en uno de los grupos más convocantes de la historia. Fue un grupo muy popular en la Argentina, Patricio Rey y su Redondito de Ricota, pero que no trascendió tanto a nivel mundial. Esa es otra de las particularidades, ¿no? Cuando uno tiene que hacer la comparación con alguien o con algún grupo, lo que siempre surge a primera vista es Gustavo Cerati y Soda Stereo. Soda Stereo, como decíamos días pasados,
fue algo preparado comercialmente para impactar a nivel, ya no solamente argentino, sino latinoamericano, internacional. Ya estaba preparado para eso. Los Redonditos de Ricota fue totalmente diferente la cosa. Solamente filmaron 3 videoclips. 3 videoclips. O sea, no le interesaba mucho a los medios ni hacer algo aparatoso, ¿no? Siempre se manejaron con esta idea del boca a boca. Ese fue el medio, ¿no?, con el que fueron difundiendo sus canciones. Como decíamos, un grupo de culto, muy bien producido en sus inicios. Va a estar al lado de ellos Lito Vitale, alguien que sabía mucho de música. E incluso algunos dicen que tomaron esa idea cooperativa, esa idea under, de lo que era Mía, una cooperativa que tenía Lito Vitale junto a otros. Fue muy bien producido. Quedaba poco espacio para la improvisación. Si bien Sky Beilinson le gustaba Hendrix, siempre le gustó Hendrix al guitarrista, estaba todo planificado hasta más mínimo detalle, ¿no? Cuando uno analiza las canciones de Los Redondos de Ricota, no quiero ponerme a hablar de armonía ni de eso porque es otro cantar, pero está todo planificado hasta más mínimo detalle. Los solos, las armonías, las preguntas y respuestas que tienen los temas, bueno, los saxos, todo. Está todo hasta el más mínimo detalle planificado. No era algo dale que va, dale que va, al azar, sino era algo muy planificado, ¿no? Ya desde el comienzo. Era muy meticuloso el Indio Solari con las grabaciones, que se hicieron principalmente, y más en el comienzo, en Del Cielito Records. Como decíamos, el Indio Solari, un izquierdista, un comunista, se podría decir un marxista-leninista en sus comienzos, que terminó siendo kirchnerista o peronista en el último tiempo. Ya él se definía como centro-izquierda, y creo que el problema fue terminar pegándose mucho a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Algunos dicen, bueno, era por la relación que tenía él con Máximo Kirchner, por lo que fuere, pero terminó básicamente definiéndose por eso, ¿no? Creo que así como le pasó al Indio, le pasó a muchos, tengo incluso familiares, que en los 70s luchaban por un mundo mejor, principalmente gente de la clase media, sectores acomodados. Los Redondos de Ricota no eran pobres, ¿no? Aquellos que tenían la suerte de pasar por una facultad y mantenerse, así vivieran como hippies, eran gente con cierto poder adquisitivo. Pero bueno, buena parte de esa gente que soñaba con un mundo mejor, mediante la revolución o no, pero que soñaba con un cambio, con una transformación de la realidad, a mucha de esa gente le pasó lo mismo que el Indio, ¿no? Se fueron desencantando con el paso del tiempo, hasta la llegada del kirchnerismo, que de alguna forma resucita los valores, al menos en el discurso de aquella década, principalmente los 70, y los lleva al poder, ¿no? Por eso hace que muchos, incluso figuras como Carlos Alberto Indio Solari, se terminen bandeando hacia el kirchnerismo. Yo creo que es innecesario, porque eso terminó de alguna forma dividiendo un poco a sus seguidores, ¿no? Podría no haberlo hecho si era un poco más pensante, podría no haberlo hecho, aunque también habla de que fue un tipo transparente en ese aspecto, ¿no? Nunca negó su pensamiento ideológico. Después, bueno, todas las cosas que se han dicho, sí, ¿por qué murió en una pileta? ¿Por qué tenía una pileta climatizada? ¿Por qué vivía en Parque del Bar? ¿Por qué tenía una casa en Estados Unidos? ¿Por qué? Y bueno, si vos tenés plata y te toca que te vaya bien en la vida, tenés que disfrutarla, yo qué sé. También lo ayudó Martín Carrizo, el hermano de Caramelito Carrizo. La conductora Martín Carrizo era baterista, baterista del grupo del Indio. Antes había estado en otros grupos, pero bueno, tuvo una enfermedad neurodegenerativa que a poco acabó con él, que como fue ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, hasta que murió. Bueno, él hizo justamente un concierto, y lo destinado de ese concierto, lo recaudado, quiero decir, lo destinó para ayudar a Martín Carrizo. Era un tipo muy, en ese aspecto, muy compinche, muy solidario, aunque algunos digan lo contrario. Sí hubo peleas por plata con Sky y con otros, y algunos dicen que eso fue más allá de las diferencias musicales, que sí las había. Eso fue lo que verdaderamente separó Los Redonditos de Ricota, porque se separó en el momento, el 2001, el momento del estrellato, ¿no? El momento donde además todas las cosas que ellos venían diciendo durante los años 90 se estaban cumpliendo. El país se estaba partiendo en dos, básicamente, ¿no? Pero bueno, mucho para decir. A nivel político, como dijimos,
Esto creo que lo capitaliza la oposición, o el kirchnerismo, el peronismo, como se llame lo que está enfrente. Lo capitaliza Kicillof. Cristina no puede postularse. Kicillof sí dispuso todo para su velatorio. Dispuso todo lo que había que disponer y más para su velatorio. Sabía que esto era interesante para él, más allá de algún gusto musical o identificación de Kicillof con Carlos Alberto Indio Solari. La cuestión es que, bueno, si hoy uno tuviera que decir ¿quién se beneficia con la muerte del indio? Bueno, el kirchnerismo, desde ya, y Kicillof pensando en el 2027. Para el gobierno de Milei, bueno, creo que fue un golpe, todavía no lo terminan de entender. No lo terminan de entender como no entienden otras cosas, pero algunos funcionarios salieron a hablar, porque, bueno, lo recordaron en redes de alguna forma, pero Milei no. Y creo que no, mejor que no salió a hablar, porque si salía a hablar la embarraba y iba a terminar diciendo cualquier cosa. Milei no, es como que no termina de entender los fenómenos populares, ¿no? Los ve todo como locura de masas. Y que algo de eso tiene, ¿no? Mucho de irracional tiene Los Redondos de Ricota. Como decíamos, esta banda, que empezó para un grupo, empezó para un puñado de gente, como un proyecto bien de nicho, para terminar siendo una de las experiencias más populares de toda la historia musical argentina y de toda la historia argentina. ¿Qué queda como legado? Bueno, me parece que eso es para rescatar. En un momento donde las redes sociales tienden a individualizar más aún al individuo, valga el juego de palabras, aislarnos más, bien digo, en nuestro mundo, en nuestra realidad, esas misas, esos encuentros que proponían los Redonditos de Ricota y después ya el Indio, esa cosa de sentarse a escuchar música, algo que no se hace mucho hoy por falta de tiempo y porque la gente ya no se sienta a escuchar música, ¿no? Todas esas cosas son rescatables. ¿Por qué? Porque la gente estaba presente, se unía. Era una comunidad física, Hoy uno incluso ve los recitales que la gente está viendo el recital con el celular y está más pendiente del celular que del recital. Bueno, Lali en su concierto hizo unos pasajes de jijiji del tema de los redonditos y estaba toda la gente haciendo poco con el celular. Me llamó la atención eso, saltaban con el celular, ¿no? Bueno, de alguna forma la idea de lo viejo funciona, de volver a lo tradicional, es un poco para aludir a esto, ¿no? Hay que volver a esos vínculos que de alguna u otra forma hacían que los seres humanos nos juntemos. No está mal esto, no está mal la tecnología, pero hay que volver a la vieja forma de encuentro.